Bueno, pues démosle gracias nuevamente al Señor, amadísimo Padre. Me presento ante ti una vez más con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un Romano 8:1. Ese tema lo leímos en una enseñanza en Yarumela y lo vamos a leer ahorita. No lo vamos a leer todo porque es como hasta el 27 por ahí, pero vamos a leer una parte por lo menos. Y como dice la hermana Linda, pues ustedes en su casa, si les gusta, lo pueden repetir hasta el final. Quiero que vayamos entendiendo esta palabra es de nosotros, pero si somos hacedores de ella. Si no, pues faltaría llenura de Jesús para ser hacedor y no perderse. Porque yo quiero que entendamos en el Señor que esa palabra, si lo que vamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que para Judas no era, porque Judas, el mismo Señor dijo que era hijo del que no es digno mencionar. Entonces quiero que entendamos que para él no era esa palabra. Y eso es lo que vamos a entender ahorita. Miren, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, quiero que entendamos, es necesario estar en Cristo Jesús. Si usted cree que como nos han enseñado, que ¿cómo se llama el de aquí? Que me olvida siempre, el de Joterique, o que Exiomo, que la de Suyapa, o que la Virgen María, o cualquier santo de los que hay tantos, ¿verdad? Entonces sépalo que si no es con Jesús hay condenación. La palabra misma lo dice, repito. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, si usted está en Cristo Jesús no tiene condenación. Pero si no está en Cristo Jesús sí lo va a alcanzar la condenación. Quiero que entendamos, no lo dice Luis, lo dice la palabra porque está escrita. Los que no andan, mire, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa? Que la gente todavía quiere seguir andando en el mundo, que bailando, que en la chismografía, que bebiendo, que drogándose o cuantas cosas, o con la altivez, con la hipocresía, con la mentira, el engaño y la soberbia, el enojo, como dice la hermana, la ira. Entonces es falta de Jesús en la vida porque Jesús no andaba de esa manera. Y Jesús dice, imitarme a mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces no sé si lo vamos entendiendo. Miren, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa? Que ya en nosotros no debe de haber esa maldad, esa soberbia, esa altivez, ese enojo, porque a veces, ¿qué tiempo no menciono esa palabra? Pero mucha gente dice, no, es que mi papá es azucaroso. No, una vez que Jesús llega a su vida, usted va a cambiar. Tenga la plena seguridad que no va a seguir siendo azucaroso como la gente cree, porque ya el carácter de nosotros, pues el Señor lo va moldeando, lo va haciendo, ya no cualquier cosa en el Señor pues se busca hacer diferente, y eso es lo que quiero que entendamos. Y luego nos dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Entonces debemos de entender que a través de quién hemos sido nosotros librados y libertados, solo a través de Cristo Jesús o el Señor Jesucristo. Porque la ley dice del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué me libró el Señor Jesucristo de eso? Porque sabía que yo no podía en la parte pecaminosa hacerlo yo solo, porque podemos ver, si hemos leído la Escritura, nadie pudo cumplir la ley, solo Él. Entonces, si Él sabía que nosotros solos no podíamos, por eso Él nos sacó de ese hoyo cenagoso, llamémoslo de esa manera, en el que estábamos, y nos trajo a la luz admirable que es Él. Porque lo que era, ahí está, miren, el 3, porque lo que era, miren, imposible para la ley, o sea, para mí, para usted, miren, por cuanto era débil,
por la carne, mi Padre envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cuál carne? Cuando Jesús fue a la cruz por usted y por mí y por toditita la humanidad. Quiero que entendamos que esa salvación de Jesucristo se la dio, por decir, a los que estaban antes, a los que estamos ahora, al que nazca en 10 años, al que nazca en 50 años o 100 años. Lo único que tiene que ser esa persona, sea hombre o sea mujer, solo es ir a los pies de Jesús y tiene la vida eterna. No es que para aquella generación viene otro Jesús. No, eso es, dice el Señor en su palabra, es un solo sacrificio para toda la humanidad. Condenó, dice, al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, miren, se cumpliese en usted y en mí. Que no andamos, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos de entender que si usted todavía tiene malos pensamientos, pues yo le diría, dígale, Señor, quíteme esto, porque esto ya no es mío y esto ya no lo ocupo. Si usted sigue diciendo malas palabras, pues diga, Señor, controla esta boca o esta lengua, como le quiera decir, para ya no ser eso. Si sigue viendo mal, entonces también, Señor, controla estos ojos para que yo no ande viendo lo que no debo de ver, o de estar hablando lo que debo, no estar hablando lo que no es, lo que no edifica, quiero que entendamos, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne, miren lo que dice, piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que andar en la carne? Andar pensando en hacer dinero, en andar en la maldad, en andar a la moda y andar esto y andar lo otro. No sé si en algún momento ustedes se han dado cuenta, cuando paso por ustedes, por así como me cruzo, por decir de esa manera. Yo desde que encontré una palabra que está sé que está, yo no sé si en 1 Corintios 2, pero eso que está por ahí está. Que dice el Señor que yo soy olor grato. Fíjense que nunca más volví a usar loción. Aquí, como ven, ya no sé cuántos años llevo de no usar loción. No necesito, porque dice el Señor que soy olor grato para Él. Ahí va a ver cuando me paso, nunca va a sentir que voy dejando el aroma, pero es por eso, porque desde que encontré eso, yo le digo, aunque me regalen, no me las voy a poner, porque yo vivo para el Señor, y eso es lo que debemos de entender, andar por Él. Porque los que son de la carne se piensan en las cosas de la carne, en estar viendo cómo hacen mal, en estar viendo tanta cosa que se nos venía a la cabeza antes, en que voy a ir y voy a tomar, en que voy a ir y voy a hacer aquello, en que voy a ir y voy a viajar. Gracias al Señor he podido hacer esas cosas, pero en realidad nunca pude llenar ese vacío que solo Él lo llena. Yo he visto personas, por decir, y yo sé que ustedes también lo saben, artistas que no solo artistas, lógicamente, pero quiero que entendamos por qué menciono a los artistas, porque ellos lo tienen casi todo. Los carros, los yates, las casas y todo, pues hasta sus propios aviones. Pero hay momentos que se drogan y se mueren de una sobredosis. Pero ¿y por qué se drogaba si lo tenía todo? Pero no estaba, no tenía a Jesús en su vida. Entonces, ¿por qué se ahorcó si lo tenía aparentemente todo? ¿Por qué no lo tenía todo? El Señor dice en su palabra que el que es rico y no lo tiene a Él es pobre, desventurado, desnudo, ciego y todo. Entonces debemos de entender que nosotros vamos a ser felices solo con Cristo Jesús en nuestra vida, en las cosas de la carne. Pero los que son, miren, del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y luego nos dice ahí, porque el ocuparse, miren lo que quiero que vayamos entendiendo, de la carne es muerte. O sea, el ocuparse solo de este cuerpo para hacer el placer, porque eso es el placer, tengan la plena seguridad que es muerte eterna, muerte espiritual. Vaya poniéndole como quiera. Cuando Eva se quiso, cuando se dejó engañar por la serpiente que le dijo que puedes comer, entonces de ese momento ella murió espiritualmente. Espero en el Señor pues que se haya arrepentido, porque si no se arrepintió, pues de antemano murió también en todo sentido. Entonces, ¿por qué? Porque ella se ocupó, dijo,
Dice la palabra que dice que era una fruta agradable, o sea, era algo en lo que ella se vivió viendo. Entonces comió, pecó y fueron echados del huerto. Eso quiero que entendamos. Y ahí es donde empieza en la escritura, la primera mentira del que no es digno de mencionar, que se llama Satanás. Y es donde la primera vez el hombre tuvo miedo. El Señor le dice, ¿por qué? ¿Por qué te escondiste? Porque tuve miedo, dijo él. Y le dice, ¿pero por qué tuviste miedo? Si aquí has estado feliz de la vida y nunca te ha pasado nada. Pero en ese momento. Entonces quiero que entendamos que cuando las personas le ponen mente al pecado, entonces mueren espiritualmente. Yo quiero que entendamos que cuando la gente muere espiritualmente, pero se arrepiente, el Señor dice que no resiste un corazón contrito y humillado. O sea, Él lo recibe. Pero hay que llegar ahí, porque podemos ver como ejemplo el ladrón de la cruz. Uno de ellos sí se arrepintió, el otro nunca se arrepintió. Entonces tenemos claro que el que no se arrepintió no llegó a la vida eterna, sino que al infierno, ¿verdad? Entonces hay quienes tienen oportunidad de miren la oportunidad y la agarran, como es el ladrón, pero el otro no la agarró. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, miren, es vida y paz. Yo les diría, y vida eterna, porque solo con Él está. Solo en Él encuentra esa paz donde usted se acuesta tranquilo y no le preocupa nada. Que truene, relampaguee, me decía mi esposa hoy, y viste ¿cómo se llama? La marcha, me dice. Yo no la voy a ver, yo nunca miro televisión. Entonces yo no miro televisión ni escucho noticias. Entonces que ni siquiera no me di cuenta porque ella me lo mencionó, y lo contrario no me hubiese dado cuenta. O sea, llevo una vida tranquila en el Señor. No me preocupa absolutamente nada de eso. Y eso es lo que debemos de saber. Por cuanto los designios de la carne son, mire, enemistad contra el Padre. La gente a veces no ha entendido y quiere estar a veces, dicen estar con un pie en las cosas del Señor y con el otro afuera, pero la verdad es que no están adentro. O sea, quiero que entendamos que si en algún momento ustedes piensan eso, quítenselo de la cabeza, porque no están adentro. ¿Y por qué les digo que no están adentro? Podemos ver el Santiago 4:4 y luego regresamos a 7, para que tengamos una idea de las cosas del Señor. El Señor es un Dios de orden, es un Dios celoso, y entiendo, me dicen ustedes, pero también es misericordioso. Sí, pero también es fuego consumidor para los desobedientes, y eso es lo que hemos de entender. Miren lo que dice el Señor ahí: oh alma adúltera, no sabe, dice, que la amistad del mundo, miren, es enemistad contra el Padre. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del Padre. Recemos donde estamos. Entonces quiero que entendamos que es el mismo Señor lo dice en su bendita palabra: es mejor que seas frío. ¿Qué significa alguien que es frío? Que no quiere nada con el Señor. Y este Señor no se preocupa. Y no que seas tibio, dice, porque te vomitaré. Entonces quiero que entendamos que no hay que estar ocupándonos de esta carne, de que no se muera, de que nos vamos un día, nos vamos, solo que sepamos que ese día solo dejamos este cuerpo de carne, y el Señor dice que en un abrir y cerrar de ojos nos da un cuerpo celestial. Entonces no nos preocupemos, porque el día y la hora solo el Señor la sabe. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Padre, porque no se sujeta a la ley del Padre, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque prefieren seguir en la soberbia, prefieren seguir en la mentira, prefieren seguir en el deleite. Yo recuerdo cuando andaba en el mundo, una persona me dijo: pero es que Dios es amor, acepta esto. Y yo decía: eso no es correcto. Porque hasta que ahora el Señor me ha hecho entender la Escritura, me doy cuenta que Él aborrece cuando no hay obediencia. Aborrece cuando preferimos hacer las cosas del mundo antes que hacer las cosas de Él. Yo casualmente hablaba
ayer creo que fue con un hermano y me decía y que a dónde nos reuníamos. Como 3 veces creo que me han preguntado así. Y les digo, ya les dije que nos reuníamos acá y por ejemplo mañana allá. ¿Y qué día se reúnen? Me dice. No, le digo, solo nos reunimos el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Ya solo nos faltan 2 días y lo hacemos todas las semanas, ¿no, hermano? Pero hay que estar agradecido con el Señor. Para andar haciendo las cosas del mundo, prefiero mejor estar haciendo las cosas del Señor. Y eso es lo que debemos de cada día compenetrarnos más con el Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Padre, porque no se sujetan a la ley del Padre. O sea, no se sujetan al Padre ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué dice ahí? Agradar al Padre. Entonces quiero que entendamos que si nosotros no nos sometemos, no agradamos al Señor. Yo he estado mencionando, lo he mencionado últimamente. A veces las personas, lógicamente, nosotros lo hicimos, por decir, vaya, cuando nos casamos con la hermana, los dos andábamos en el mundo, no había ningún problema. ¿A qué me refiero? No había ningún problema. A que hay gente, puede ser un hombre o puede ser una mujer, ¿verdad? Viene y anda en las cosas del Señor y se enamora de un mundano, sea hombre o sea mujer. Y de repente está diciendo en su corazón o en su mente, porque no está en el corazón: Señor, dame una respuesta si ese hombre me conviene. O sea, ¿qué quiero que entendamos? Que están haciendo preguntas, y yo les digo, unas preguntas necias. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice: no os unáis con yugos. Entonces, ¿y para qué le puedo preguntar algo al Señor que no me va a contestar? Pues porque así ya no está en la Escritura. Entonces a veces la gente está pidiendo cosas solo porque le agradó, porque el espíritu inmundo lo hace que tenga, como quien dice, alguna gracia, digámoslo de esa manera. Pero le piden al Señor, y quiero que entendamos que no van a recibir una respuesta, porque no viene el Señor. El Señor claro dice: no os unáis con yugos desiguales. Por ejemplo, si un hijo es ladrón, de antemano tiene que decirle: hijo, mira, la misma Escritura dice: no robarás, no codiciarás. Los mandamientos, como dice la hermana. Entonces tratemos de inducir a nuestros hijos a que hagan las cosas correctamente, que busquen la sabiduría del Señor para que los guíe y les dé una persona correcta, pero siempre y cuando esté el Señor en el corazón de esa persona. Porque si no está el Señor, entonces va a entrar en lo que dice la palabra, en yugos desiguales. No van a ser yugos iguales. Y luego vienen los problemas, vienen las tribulaciones, y después dice: pero ¿por qué será si yo aquí y ya fui y me casé hasta por la iglesia, me casé por lo otro? Sí, pero con un yugo desigual. Debemos de encender. Desobedeció desde un principio. ¿Qué le pasó a Eva y a Adán cuando lo desobedecieron? Fueron correteados. ¿Y qué sucede cuando la persona desobedece? Entonces de ese momento sale espiritualmente, anda penando, llamémoslo de esa manera. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Padre. Mas vosotros no vivís según la carne. Y habla cuando nosotros estamos espiritualmente viviendo una vida con Él. Miren lo que nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero miren lo que dice, para que vayamos entendiendo: si es que el Espíritu del Padre mora en vosotros. O sea que si no mora, pues entonces no cabe eso. Miren. Ya, o sea, no va a vivir, como dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu del Padre mora en vosotros. O sea que si el Espíritu no mora porque usted está haciendo las cosas de desobediencia, entonces sepa que no es de Él, porque nos dice aquí, miren: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, miren lo que nos dice: no es de Él. No es de Él. Entonces vayamos entendiendo que somos, no tenemos condenación, pero si estamos viviendo y haciendo las cosas que a Él le agradan. No es de Él. Pero si Cristo, miren, está en vosotros, o sea, en vuestra vida o en su vida, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
¿Qué significa? Ya no estoy pensando en ir a hacer el pecado. Ya no estoy pensando en ir a hacer el mal. Ya no estoy pensando, como por decir, como cuando David miró a una mujer allá bañándose y ya quedó allá. No. Ya debemos de estar nada más viendo al Señor Jesucristo. Ya no están haciendo las cosas. Pero si Cristo está, dice, en vosotros, miren, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, ya no estoy pensando, yo lo digo por mi pueblo, por decir, ay, que está la feria de mi pueblo. Ya no me interesa. Ya no está en mi vida. Yo les digo, no está ni en mi mente, ni mucho menos en mi corazón. Puede haber lo que haya, no me interesa. Y hasta más bien se ríen las hermanas cuando le digo, y tampoco me van a dar estofado. Porque ellos hacen bastante estofado. ¿Pero por qué, hermano? Me dice, porque ustedes lo hacen celebrando a la idolatría. Entonces no me lo voy a comer. Y se ríen, me molesta. ¿Y por qué no me invitan otro día? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, dice, en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Quiero que entendamos. La justicia, ¿quién es? Se llama el Señor Jesucristo. Quiero que entendamos algo. Lo que debemos de entender cuando alguien le va, digámoslo mal, es porque no está haciendo la voluntad del Señor. Y el Señor, que es lo único que Él quiere, es que nosotros procedamos a un arrepentimiento. No crean que es otra cosa. Entonces, cuando nosotros procedemos al arrepentimiento, entonces el Señor nos llama. Cuando, por ejemplo, lo hemos mencionado muchas veces a Jod. ¿Cómo estaba Jod? Conocía al Señor de referencias, pero no de ojos, solo de oídos. Pero Él lo dice en 42:5. Mas ahora mis ojos te ven. Entonces Él ya estaba enteramente bien con Él, y a Él el Señor lo sacó de esa situación en la que estuvo bien difícil. Pero si Cristo está, dice, en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, miren, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora en. Entonces quiero que entendamos que cuando Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, se refería a eso. Miren, ¿qué dejó Él en nosotros? Por su espíritu que mora en vosotros. Lo traía, no, Él dijo, no los dejaré huérfanos. Les dejaré en una parte aparece el Consolador, en otra parte aparece el Espíritu Santo. Y Él dice, ahí fue claro, en el cual vendremos a morar, dice, mi Padre y yo. Que mora en vosotros, el 12. Así, hermanos, dice, deudores somos, no en la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, ¿por qué vamos a estar agradando la carne si nosotros, por quien hemos sido libertados, por quien tenemos vida eterna, por quien tenemos perdón, se llama Jesucristo? Es por la justicia del Padre. Entonces, no tenemos que estar poniéndole mente a la carne. Esta carne, pues, si el Señor nos da mucha vida, va a envejecer, y debemos de saber que cada día tenemos que menguar para que el Señor Jesucristo crezca en nosotros. Porque si vivimos conforme a la carne, miren lo que nos dice, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa las obras de la carne? Es dejar de estar haciendo lo malo que nosotros hacíamos. Todo, volviendo a repetir, el enojo, la envidia, la chismografía, alcoholismo, la idolatría, la hechicería, brujería, todo lo que significa que es malo, entonces es pecado. Es pecado. Morimos espiritualmente si no hacemos lo que a Él, el adulterio, ¿verdad? Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. La misma palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, digan ustedes que se tiene cumplimiento. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea, por el Espíritu dejad de hacer lo malo. O sea, Él te va quitando todas las puntas que van saliendo. Cuando dijiste una mala palabra, cuando sentiste como, llamamos egoísmo por otra persona, o envidia. Entonces todo eso hay que decirle al Señor que nos vaya limpiando. Porque solo cuando somos transformados, santificados, es de la única manera que llegamos al Padre. Pero ¿a través de quién somos santificados? Del Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo?
Repito, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice ahí, viviréis. O sea, si la persona no se arrepiente, aquel ladrón de la cruz, uno de ellos no se arrepintió, el otro dijo, él se confesó, nosotros a la verdad hemos pecado, merecemos esta muerte, pero él no. Y de antemano ahí nomás le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. O sea, lo reconoce como un ser supremo, lo reconoce que él está santo, porque dice, él a la verdad nada debe. ¿Y cómo sabía? Solo a través del Espíritu Santo pudo versele revelado eso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu del Padre, estos son hijos del Padre. Entonces, ¿qué significa? Los que no son guiados por el Espíritu, pues no son hijos. Quiero que entendamos. Y si no lo vamos a leer, pero si miráramos el Juan 1:12, ahí dice que los que recibimos al Señor Jesucristo nos constituye hijos automáticamente, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos que debemos estar siendo guiados a través del Espíritu Santo para con Jesús. Estos son hijos del Padre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar, mire, otra vez en temor. O sea, si recibimos el Espíritu del Señor, ¿por qué vamos a tener temor? Tenemos que tener paz, tenemos que estar tranquilos, tenemos que tener gozo, tenemos que tenerlo todo. Miren, repito, pues no habéis recibido, dice, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, dice, Abba, Padre. Entonces nosotros fuimos adoptados, no por sangre, lo dice. Si quiere póngame el Juan 1:12, hermano, por favor, para que miremos cuando nosotros somos adoptados. Juan 1:12. Ahí, 1:12. 12. Miren, mas a todos los que leen, es necesario recibir a Jesús. Y luego nos dice, y a los que creen en su nombre, hay que creer, hay que recibirlo, hay que creer. En su nombre les dio, dice, potestad de ser hechos hijos del Padre. Y lo dijo en el 13, miren, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Padre. O sea, por pura gracia. Por pura gracia. Regresemos donde estábamos. Entonces, quiero que entendamos que cuando nosotros lo recibimos, automáticamente nos constituimos hijos de Él. Estábamos en Romanos 8. Miren el Juan, hermano, lo oyó ahí. En el amor no hay temor. En el amor del Padre, a través de su Hijo amado. En el amor no hay temor. Sino dice que Él, miren, perfecto amor echa fuera el temor. O sea, si alguien todavía está en temor es porque le falta el amor de Jesús. ¿Estamos claros? Miren, en el amor dice no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y miren lo que nos dice de luego, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, o sea, o en Jesús. Entonces quiero que entendamos que yo les digo a veces, muchas veces, es falta de Jesús en la vida. Regresemos donde estamos. Entonces lo que quiero que entendamos, que ahí está la palabra, es muy clara. El que todavía tiene temor es falta de amor de Jesús en su vida. Pídaselo. Yo le decía, y lo he mencionado muchas veces, yo siempre me dirigía al Padre al principio porque eso es lo que a mí me habían enseñado. Decía yo, Diosito lindo, si me sale bien esto, voy a hacer esto, y me sale bien lo otro. Pero cuando logro encontrar en la palabra que Él me dice que nadie puede llegar al Padre si no ha sido dado por el Señor Jesucristo. Entonces le dije yo, Señor, entonces dé mi amor para con el Señor Jesucristo, porque yo me iba directo al Padre. Eso es a lo que estábamos acostumbrados a decir en la parte terrenal, no nos íbamos a las ramas, sino que nos vamos mejor al tronco. Pero en el caso del Señor, no, porque dice que el que se va directo a Él, los va a llamar, dice, ladrones y salteadores. Ladrones y salteadores. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, dice, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, dice, Abba, Padre. El espíritu mismo, miren, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Padre. Por eso quiero que entendamos, por eso le digo Padre, porque dice somos hijos del Padre.
Y si hijos también, miren, herederos, herederos del Padre y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En la enseñanza del jueves me preguntó un hermano qué significaba la parte coherederos. Y le digo, somos coherederos porque a quien se le fue dada la herencia o todo se llama Jesucristo. Y a través de Él la recibimos nosotros. Por eso nosotros somos coherederos con Cristo. Repito, y si hijos también, herederos, dice, herederos del Padre, dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Con Él, para Él y para Él. Somos hermanos de Él. Y creo que hay una parte donde dice, lo leímos ahí, donde dice que Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Entonces, si Él no se avergonzó de llamarnos hermanos, ¿con qué cara me puedo avergonzar yo de decir que Jesús es mi hermano? Entonces debemos de entender. Miren lo que nos dice. Porque el que santifica, ¿quién es que santifica? Es el Señor Jesucristo. Es de la única manera que vamos a acceder al Padre. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. O sea, ¿quiénes son los que van siendo santificados? Somos nosotros. Por lo cual, dice, no se avergonzó de llamarlos hermanos. Entonces, si Él nos llamó hermanos, ¿por qué no me puede avergonzar? Diciendo, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Así, hasta ahí lo vamos a llegar. Solo démosle gracias al Señor, amadísimo Padre. Te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado, esta preciosa noche. Te pido que permitas que yo la pueda atesorar, Señor, en mi vida, en mi corazón. Pero que sobre todo te pido que permitas que sea hacedor de esta palabra, Señor. No permitas que el que no es digno de mencionar me la arrebate, Señor. Sino que permíteme ser hacedor de esta bendita palabra. Eso te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.